Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En los próximos minutos vamos a tener una pequeña charla para poder aprender acerca de las tecnologías de prototipado, específicamente una de esas tecnologías, las máquinas CNC para grabado y cortes en láminas acrílicas. En estos próximos minutos vamos a aprender cómo obtener una pieza fabricada en acrílico hecha en una máquina CNC, cuyo diseño viene directamente de un modelo en 3D o de un diseño hecho en un software CAD que podamos estar usando para poder llevar nuestro proceso de desarrollo de algún diseño de tecnología o de algún prototipo o de algún producto que podamos estar elaborando. En la agenda específicamente lo que vamos a ver es una pequeña introducción a las aplicaciones de esta maquinaria CNC. Vamos a ver cómo configurar el modelo CAD para que pueda ser fabricado con unas mínimas garantías de éxito con esta tecnología de máquina CNC. Vamos a ver también cómo preparar el archivo para poder entregárselo en el contexto que vamos a estar trabajando con proveedores que nos van a facilitar esta tecnología de prototipado. Vamos a ver rápidamente cómo estos proveedores para conocimiento general configuran estos archivos para poder ser introducido en la maquinaria. Vamos a ver cómo es fabricada las piezas incluso, y finalmente vamos a tener un pequeño repaso del proceso. Las máquinas CNC no son relativamente nuevas, en realidad tienen casi medio siglo de que empezaron a ser desarrolladas, pero hoy en día están siendo bastante utilizadas en la industria desde muchos puntos de vista. Podemos encontrar industrias metalmecánicas que utilizan estas máquinas para hacer cortes muy específicos, tienen un buen nivel de eficiencia en el reuso de toda la lámina, de toda la placa metálica que ellos puedan estar usando. Podemos ver también que en la industria maderera es utilizada, incluso en la industria de papel es utilizada también este tipo de maquinaria. Pueden ser utilizadas para el relleno de interior de cuestiones de mueblería, y también decoración se utilizan mucho. En nuestro caso de ingeniería podemos utilizar estas maquinarias para hacer los cortes con mucha precisión de todos nuestros prototipos o tecnologías que podamos estar desarrollando, de forma que podamos replicar la fabricación del prototipo con mucha precisión a partir de los diseños en 3D en los cuales podamos estar llevando nuestro proceso de diseño. Me llamó mucho la atención que hace poco vi un caso de una empresa con mucho reconocimiento. Sus productos artesanales tienen muchísima tradición, podría tener aproximadamente 150 años de estar fabricando este tipo de productos, calidad artesanal. Cada silla de este tipo podría estar costando entre 5.000 y 25.000 dólares, y parte de su proceso artesanal ellos utilizan este tipo de maquinaria CNC para hacer los cortes con mucha precisión y con mucha eficiencia, aprovechar la lámina de cuero que les proveen para poder fabricar estas partes de silleterías. Entonces no solamente esta maquinaria es utilizada en el mercado industrializado, sino también es utilizado en el mercado artesanal, ayudando a tecnificar parte de los procesos. Nuestra idea, aparte de generar un producto de este tipo, la inspiración que nosotros tuvimos para poder arrancar con este proceso de diseño, el proyecto consiste en iluminar un producto de tipo promocional para la marca de alguna empresa. Este fue el diseño inicial que al principio se plasmó para este producto. Aquí vemos finalmente uno de los modelos conceptuales propuestos por algunos de los estudiantes de la clase. Espectacular, felicitaciones, hicieron un muy buen trabajo plasmando algunas alternativas para la forma de este producto. Aquí vemos otros también que captan muy bien la idea y la esencia de lo que el garabato inicial que planteamos en la lluvia de ideas. Es muy reconfortante ver cómo estas ideas son materializadas en estos procesos de estos modelos en 3D. Entonces ahora el trabajo consiste en tomar una de esas partes y poder fabricarlas para el prototipo a partir de estas tecnologías que son las máquinas CNC para corte y grabado láser en acrílico. Acá vemos finalmente el resultado de la pieza. Todo el proceso empieza a partir del modelo en 3D. Hay que tener unas indicaciones base para poder trabajar este tipo de fabricación, porque no todo lo que nosotros querramos hacer aquí en este diseño va a ser posible hacerlo en esta máquina, ¿sí? Entonces de alguna otra forma hay que tener algunas nociones de qué cosas puede hacer la máquina, qué cosas no puede hacer la máquina, cuyos errores nosotros podamos mitigar desde el diseño. Vemos aquí el modelo 3D base a partir del cual la pieza fue fabricada, muy exacto en realidad. La máquina corta con un láser, entonces es capaz de hacer cortes muy precisos. Bueno, ¿qué cosas hace la máquina? La máquina es capaz de cortar con una muy buena precisión en materia de ángulos y en materia de curvas. Es capaz de cortar muy bien y con unos cortes muy limpios también. Para eso lo que tenemos que hacer es eliminar los volúmenes. Es lo que nosotros plasmamos en nuestro modelo en 3D, eliminar los volúmenes que queremos que finalmente sean cortados por la máquina.
En segundo lugar, los grabados desde el modelo en 3D para efectos de conceptualización pueden verse como unas profundidades, hacerlas como unas hendiduras en realidad, o sea, darle una profundidad al área, y desde ahí nosotros podemos plasmar o proyectar las partes de nuestro modelo que nosotros queremos que sean grabadas. Hay ciertas cosas que no son factibles, por ejemplo, en materia de grabado, vemos que esta área de aquí es completamente transparente, de forma de que se le pueda dar grabado en las partes laterales por estas características del logo, y también se le dé un grabado al interior de las letras. Pero como tal, a pesar de que en el modelo en 3D aquí hay una profundidad, ustedes notarán de que aquí no está grabado. Eso es una indicación puntual que se le da al proveedor de que esta parte de acá no sea grabada. De lo contrario, entonces tendríamos toda esta área blanca, como no tendríamos ninguna diferenciación con respecto a esta área de aquí de las letras o a estas letras de acá. Eso en parte va cuando se le entrega el archivo al proveedor, se le dan estas indicaciones, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este caso, el tema de los límites que tiene la máquina para poder hacer cortes muy cercanos. Por ejemplo, los que vemos aquí en esta parte de la estrella, sí fue posible, incluso la unión fue posible. Hay que tener mucho cuidado en el sentido de garantizar dejarle por lo menos 1 milímetro en la unión de esto aquí, si queremos de que estas partes de aquí estén completamente unidas. Ustedes verán lo que sucede con esta parte de la estrella que quedó prácticamente al aire, y lo que sucede es que la unión es tan fina, en realidad no le da espacio a la máquina. Cuando la máquina llega y hace los cortes aquí y une con esta otro corte de acá, es físicamente eliminado. Entonces por eso es que nosotros vemos que esta parte de la estrella queda cortado, que no es parte del diseño original en realidad, pero es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta desde el diseño para garantizar no tener estos tipos de errores. Esto nos podría afectar muchísimo en el sentido de que los de luz que viajan de abajo hacia arriba por la iluminación de que está en la parte inferior de la pieza no van a entrar por esta parte de aquí, entonces probablemente esto no se vea tan bien iluminado al final, pero parte del proceso de aprendizaje que veamos este tipo de cosas también, de que nos pueden llegar a afectar el diseño. Otra cosa de las que la máquina es capaz de hacer son delineados de bordes. Por ejemplo, en este caso, la parte superior del logo se hace necesario el borde, porque la naturaleza del logo como tal. La máquina es capaz también de hacer un pequeño delineado, que es un trazo del láser que pasa alrededor de esta fruta, y de alguna otra forma logra hacer esta marca aquí alrededor. Incluso uno le dice al proveedor de que uno quiere que este delineado de acá sea más grueso, sea menos grueso, sea más profundo o sea menos profundo. Ya eso depende mucho de lo que uno quiera lograr con la pieza o el efecto que uno quiera darle a la pieza como tal. Del mismo modo, en el grabado uno puede decirle al proveedor: mira, quiero un grabado de tanta profundidad, o quiero un grabado de profundidad mínima, o quiero un grabado con una profundidad tal de que con una iluminación le pueda verse muy bien. Entonces él configura como tal el proceso de fabricación de forma de que pueda darte ese efecto. Como tal, no es que dependiendo de la forma en que nosotros tengamos aquí nuestra pieza en 3D, así exactamente tal cual la máquina nos lo va a grabar, porque en realidad la máquina trabaja es sobre un trazo en un plano. Entonces por eso es que lo que debemos darle a nuestros proveedores es un archivo PDF en donde se vea la vista frontal de la pieza que queremos fabricar en escala 1:1. Por eso es que ustedes se dan cuenta de que a pesar de que hay una profundidad en la pieza, no hay un grabado como lo hay en este caso. No es que si hay una profundidad mucho mayor que esta, aquí va a haber un grabado y aquí no. Al proveedor se le da esta vista frontal de la pieza, y él, en un proceso de tratamiento posterior que viene ahora, él lo que hace es que le indica a la máquina cuál de estos trazos son cortes, cuál de estos trazos son grabados y cuál de estos trazos son delineados. Para eso hay que dar unas indicaciones especiales al proveedor, que son las bases de las que les voy a indicar acá. Una vez nosotros obtenemos nuestra pieza hecha en 3D, tenemos que pasarlo al plano. En el software que nosotros utilizamos es Inventor Autodesk. Aquí tenemos nuestro modelo en 3D, la pieza específica de nuestro diseño que queremos que sea fabricada en una lámina acrílica. No importa en realidad el grosor que nosotros tengamos aquí, puesto que la máquina no mira el grosor. Eso es una configuración ya que le hace el proveedor. Nosotros podemos tener un grosor de 5 milímetros aquí de una pieza, que de alguna u otra forma podemos pedirle al proveedor que nos haga una pieza, una lámina de 3 milímetros. Lo importante es que podamos tener una coherencia
entre el grosor de la pieza que nosotros tenemos aquí y el grosor de la pieza que finalmente nos van a entregar para el prototipo, de forma de que el resto de las piezas puedan encajar muy bien. Entonces lo que interesa en realidad es poder mostrarle, poder entregarle al proveedor una vista frontal de la pieza que va a ser cortada y entregársela a un archivo PDF. Para eso lo que hacemos es tomar la pieza y llevárnoslas a un archivo de dibujo o a un archivo de plano del mismo software CAD, específicamente mostrando la cara frontal para que en el proceso de preparación del archivo el proveedor pueda decirle a la máquina cuáles áreas van a ser cortadas, cuáles van a ser delineadas y cuáles van a ser grabadas. Importante garantizar para efectos de precisión y exactitud que la vista que le vamos a entregar al proveedor en PDF en escala 1:1, que él no mira medidas ni dimensiones en el archivo digital, en la dimensión que le entregan, esa es la que la máquina fabrica. Entonces es importante garantizar de que estamos entregando el dibujo de la pieza, de la cara frontal de la pieza, en escala 1:1. Una recomendación muy buena es crear otra hoja nueva y copiar la vista que vamos a mandar a fabricación y colocarle anotaciones con el objetivo de que en una segunda vista el proveedor de alguna otra forma pueda entender cuáles partes van a ser grabadas, cuáles partes van a ser delineadas, cuáles partes van a ser cortadas. Podemos hacer esto como una buena práctica con el objetivo de mitigar errores. Entonces hay que garantizar muy bien de que estamos entregando de la mejor forma posible al proveedor el diseño para que no haya necesidades de volver a fabricar nuevamente, o que el proveedor tenga reproceso, o que el proceso de fabricación vaya a ser un poco más costoso de lo que nosotros tenemos proyectado que sea, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos finalmente las hojas, la original, que es la que se va a fabricación, que va en limpio, y la otra hoja que es la que tiene las anotaciones, entonces procedemos a exportarlas en PDF. Recomendación: mirar en las opciones, garantizar de que todas las hojas sean impresas para que salga un solo archivo, no salga un montón de archivos PDF por individual, ¿no? Efecto de organización. Entonces exportamos el PDF a escala 1:1. En este caso tenemos configurado la hoja del plano, como les voy a mostrar, la tenemos configurado a 4, pues porque la pieza no es más grande que una hoja A4, y además si vamos a imprimir, imprimimos en una hoja A4. Pero en caso tal de que la pieza sea muy grande, deberían buscar otro tipo de tamaños de hoja que les permitan cazar la pieza en escala 1:1 dentro del archivo PDF, ¿ok? Una vez tenemos nuestro archivo en PDF, entonces se lo entregamos en digital al proveedor por el medio que nosotros dispongamos presencialmente, por correo. No sé, de pronto es una fabricación a distancia en otra ciudad, y lo que hace el proveedor es tomar los vectores o la digitalización de la pieza como tal. Él se lo lleva a un software de edición gráfica, le borra todas las cosas de alrededor, entonces él le empieza a añadir unos colores. Aquí en este software de edición gráfica le dice, bueno, estas partes en azul, el software de fabricación de la máquina lo va a entender como delineado, las partes en rojo las va a entender como hacer un grabado, y las partes en negro las va a entender como hacerlas para hacerles un corte. Este archivo él lo exporta en unos formatos especiales y se lo lleva al software CAM. En el software CAM él parametriza aquí cuestiones propias de la máquina como tal, que él considera para que la fabricación sea exitosa, y entonces aquí vemos cómo estas partes son indicadas, que estos van a ser cortes, estos van a ser delineados, en este caso un delineado doble, y esto aquí va a ser grabado. Entonces este archivo está dentro del software CAM. CAM es Computer Aided Manufacturing, manufactura o fabricación asistida por computadora. Es un software que trabaja específicamente con la máquina con la que se va a fabricar. Ya a partir de aquí el proveedor lo manda a la máquina, y entonces vemos esto que vamos a ver. Aquí el archivo fue mandado del computador cargado en el software CAM, fue mandado directamente hacia la máquina. Es decir, hay que darle una confirmación a la máquina para que empiece a fabricar. Obviamente el proveedor, el operario de la máquina, prepara la máquina, hace la limpieza, coloca la lámina acrílica como tal, tiene que seguir el punto de origen. Pues hay una serie de manejos que hay que darle a la máquina, que hay que conocer de cada maquinaria, de cada tecnología puntual como tal. Ahí vemos que la máquina empieza a hacer inicialmente las áreas a ser grabadas. Ya terminó con las letras,
CUC, ahora empieza con los grabados laterales. En estos momentos la máquina acabó de hacer el delineado, ahora está haciendo los cortes. Empezó con un corte del orificio superior derecho, pues, por efectos de optimización de la ruta de corte, de la ruta de trabajo. Pues obviamente estas máquinas consumen mucha electricidad, entonces ellas establecen una ruta óptima de corte, grabado, delineado, un algoritmo propio que tienen las máquinas como tal. Vemos cómo el proceso de corte en realidad esta pieza pues no mide sino como 13 centímetros por 10 y vemos que los trabajos que tienen no demora mucho tiempo en realidad. Creo que en total la máquina no demoró ni 5 minutos fabricando esta pieza. Entonces, como vemos, es una tecnología que es muy rápida, muy eficiente, y permite y arroja piezas en realidad en una muy buena calidad, pero siempre trabajando los diseños de estas piezas a partir de unos software se pueden conseguir unos resultados excelentes. El resultado final entonces es haber convertido esta pieza que hace parte de estos diseños conceptuales o de estos diseños que vamos a fabricar a continuación. Nos permitirá obtener este tipo de piezas fabricadas para que posteriormente se puedan ver en esta proyección de concepto de producto. El proceso entonces es a partir del modelo obtener un dibujo real a escala 1:1 digital, versión digital. En este caso utilizamos las vistas de dibujo de los software CAD, software de diseño en 3D. Obtenemos una vista de dibujo, la llevamos entonces a un archivo en PDF. La recomendación es que lleve una copia de la vista donde haya las anotaciones de qué partes van a ser grabadas, qué partes van a ser cortadas, qué partes van a ser delineadas, para un mejor entendimiento con el proveedor. En estos software de edición gráfica, ya sea Corel, Photoshop, Illustrator, cual sea, para añadirle los colores que el software CAM como tal identifica, cuáles son los colores que van a ser áreas grabadas, cuáles son los colores que van a ser delineados, cuáles son los colores que van a ser cortes, y entonces en el software CAM se le determinan los parámetros, la profundidad del grabado, el grosor del delineado, incluso el grosor de la lámina acrílica o el tipo de lámina acrílica que va a utilizar. De ahí, a partir del software CAM, se lleva a la máquina CNC, la cual finalmente entonces nos arrojará este tipo de productos. ¿Okay? Muchachos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta breve introducción y muy práctica en realidad a las tecnologías que nos sirven para prototipado y fabricación en la industria también. Que son las tecnologías en CNC, específicamente aquí las máquinas para grabados y cortes con láminas acrílicas. ¿Okay? Entonces espero que sea de mucho provecho para ustedes. Un saludo, Andrés Sánchez, les desea las mejores bendiciones para ustedes y para toda su familia.